8 de abril, Dante, infierno, canto segundo. Bien. Voy a leer primero el texto en italiano y después, si alguien es voluntario, puede acercarse a leer. O le pongo la máquina ahí para que se escuche. Pero recuérdenme primero que habíamos, o sea, muy sintéticamente, qué había pasado en el canto anterior. Muy en breve. Sí, Virgilio. ¿Y qué dice él de Virgilio? ¿Por qué es tan importante para él Virgilio? Como poeta, claro, sí, y dijimos que por poeta tiene un significado más fuerte que para nosotros, ¿no? Más completo, eso es importante, ¿no? Porque poeta para él quiere, de hecho lo llama famoso sabio, ¿no? Para él, claro, el poeta encarna también el ideal de la sabiduría. No es inferior al filósofo, y no hicimos esta comparación con la jerarquía de las ciencias que estaba, digamos, de moda en la época en que la poesía está netamente considerada como algo inferior a la filosofía. En cambio, aquí es claro que no es inferior, sino que es superior, porque la comprende. O sea, el poeta es también un filósofo, ¿no? Para él, Virgilio es también un filósofo. Ahora, eso no es que lo invente él, está ya en la antigüedad, digamos, este concepto, y podríamos decir que el propio Virgilio, ¿no?, compartía ese concepto. Cuando él escribe en la Eneida claramente hay elementos filosóficos, ¿no? Y específicamente en el viaje al más allá, ¿no? Que eso no lo dijimos la vez pasada, pero recomiendo mucho que relean el viaje al más allá de Virgilio, porque obviamente, si bien toda la Eneida está presente, ¿no?, de manera especialmente presente está el viaje al más allá, que está en el libro texto, y para los que no estuvieron en el curso, entonces sería muy recomendable leerlo. Lo voy a subir entonces lo voy a subir a Canvas para que tengan ahí el texto. Si pueden leer toda la Eneida, mejor aún, pero si no tienen tiempo para leer toda la Eneida, pueden leer al menos el libro sexto, ¿no?, que es importante como el modelo literario del viaje al más allá, pero también como modelo filosófico, ¿no? O sea, Virgilio condensa ahí la parte como central de su filosofía. El viaje al más allá implica la doctrina sobre Dios, sobre la inmortalidad del alma, sobre la ética, ¿no? O sea, todos los conceptos centrales de la antropología, de la teología, de la cosmología, él los explica allá en el libro sexto. Claro, mucho más en breve que Dante, ¿no? Es un viaje mucho más compacto, que son solamente 800 versos, un poquito más. Y aquí Dante desarrolla mucho más esto, pero este elemento está. Y durante también los siglos anteriores a Dante de la Edad Media, efectivamente se percibía entonces Virgilio no solo como un poeta, sino como un sabio, hasta como un santo. Incluso había gente que hacía peregrinaciones a la tumba de Virgilio allá en los alrededores, sobre todo de Nápoles, donde él estaba sepultado. Era considerado casi un santo, una figura como de referencia. Aunque obviamente se sabía que no era cristiano, pero en el fondo era asumido dentro del cristianismo, siempre recordando también la actividad también de Virgilio como profeta, que en la cuarta égloga, ya que estamos, otro texto que también habría que repasar y que los que no estuvieran
en el semestre anterior podrían leer la cuarta égloga, donde él hace la profecía de un niño, profetiza la edad del oro, ¿no? Y profetizando la edad del oro, habla de un niño, y este niño, incluso de una virgen, que no es la Virgen María, pero como la llama virgen, se prestaba esta identificación del niño con Cristo y de la Virgen con María, y eso hace que Virgilio sea presentado como, sea percibido como un personaje no cristiano, pero en el fondo casi un profeta del cristianismo, casi al nivel, ¿no?, de los profetas del Antiguo Testamento que habían profetizado el Mesías. En la Capilla Sixtina, como dijimos el semestre pasado, cuando pintó no, en este caso no, eso no sabe Rafael, no me acuerdo de quién son las pinturas que están, no, tampoco de Miguel Ángel. Miguel Ángel pintó el techo donde están las historias de la creación, ¿no? Varias historias bíblicas, y después en el fondo está el juicio final. Pero en los rincones de la capilla están los profetas. Y están los profetas del Antiguo Testamento que profetizan al Mesías, pero también están las sibilas paganas, las profetisas paganas, la sibila de Cuma, la sibila de Eritrea, o sea, estas profetisas paganas de las que habla Virgilio, precisamente porque Virgilio habla de ellas, ¿no? Están introducidas ahí como mensajeras del futuro Mesías, ¿no?, del futuro cristianismo. Bien. Oye, entonces Virgilio le propone hacer este viaje y él acepta inmediatamente, ¿no?, y se encaminan. Sin embargo, en el canto segundo le entra una duda. O sea, él había aceptado este viaje como muy rápido, como inmediatamente había respuesto sí, o vamos, ¿no? Y en cambio en el segundo viaje él expresa una duda, dice, ¿será acaso que realmente yo soy digno? ¿Será que esto tiene sentido? ¿No será muy peligroso? Y entonces eso le da manera a Virgilio como de explicarle un poco cuál es el sentido del viaje, o ahondar más en el sentido del viaje, y, y convencerlo así definitivamente, que se trata efectivamente de un plan divino, que todo esto tiene un sentido, que él no tiene que sentirse inferior a la tarea, y entonces explica muy bien aquí los fundamentos del viaje. De manera que también este canto segundo es una introducción, todavía no empieza el viaje como tal, sino que está como digamos así, la justificación ideológica de todo el viaje. Voy a leer entonces como la otra vez, un poquito en italiano, y alguien más lee la traduzione. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro, e io solo uno m'apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò, e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese fu, pensando l'alto effetto ch'uscir dovea di lui, e il chi, e il quale, non pare indegno ad uomo d'intelletto, che fu dell'alta Roma e di suo impero nell'empireo ciel per padre eletto, la quale, il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo vaste lezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io, perché venirvi, o chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono,
temo che la venuta non sia folle. Te savio, intendi me chi non ragiono, e quale quei che disvuol ciò che volle, e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi fec'io in quella oscura costa, perché pensando consumai la impresa, che fu nel cominciar cotanto tosta. Y aquí termina de hablar Dante y empieza la respuesta de Virgilio, entonces podríamos cortarlo aquí. ¿Quién quiere leerlo en español? Tendría que acercarse, sí. O te giro la máquina. ¿Ah? Ah, sí, claro. Eso. Estoy así. Ponte adelante, porque así la voz sale más. Ibas el día, el aire esparcido, libraba a los vivientes de la tierra de sus fatigas, mientras decidido yo solo estaba a sostener la hierba, ya del camino, ya de la piedad, que evocará la mente que no hierra. Oh musas, oh alto ingenio, aquí ayudad, oh mente, que lo que he visto escribías, vérase aquí tu noble calidad. Yo comencé, poeta, que me guías, mira bien si mi fuerza es suficiente, antes de la alta empresa que me fías. Tú dices que de Silvio, el aún viviente y corruptible padre del inmortal, siglo anduvo, y que fue sensiblemente. Pero si el que es contrario a todo mal fue tan cortés, por la alta consecuencia que seguirá, y por el que y el cual no repugna a una clara inteligencia, pues de Roma y su imperio había sido padre electo de Empiria residencia, la cual y el cual así fue establecido, a decir la verdad, por lugar santo, donde mora el que a Pedro sucedió. En ese viaje que le alabas tanto, oyó cosas que fueron la razón de su victoria, y aún del papal manto. Fue allí después el paso de elección, para fundar el sólido cimiento, la fe que senta es de salvación. ¿Quién me manda ir? ¿Con qué merecimiento? Porque Eneas ni Pablo, yo no soy. De ello indigno él me sabe, y yo me siento. Pues, si a este viaje me abandono y voy, temo que loca sea mi salud. Sabio, ver las razones que mal doy. Igual aquel que cambia y la querida cosa no piensa ya seguir queriendo, y altera por completo la partida, tal en la oscura cuesta estaba haciendo, porque dudando consumé la empresa, que acepté tan deprisa, no debía. Que no es, claro, que no es digno de, de emprender este viaje, porque no tiene ningún título especial para este viaje, a diferencia de los, de los precedentes, ¿no?, que menciona. Entonces, esta duda le da la ocasión a Dante de mostrar cuáles son los precedentes, ¿no? Hay precedentes para este viaje, no es una novedad, ¿no? Yo
entre otros ya lo han cumplido, sobre todo dos personajes. ¿Cuáles son estos dos? Claro, Eneas y Pablo. Eneas y Pablo, ¿no? Eneas, por supuesto, Virgilio lo sabe muy bien, porque es el mismo que lo dice, no dice, tú dices, en el verso 13, tú mismo relatas que el padre de Silvio, porque Silvio es el hijo que Eneas tiene cuando llega a Italia y se casa con Lavinia, una indígena ahí de Italia, Eneas que había quedado viudo, ¿no? Providencialmente viudo, porque así se puede casarse con una mujer itálica, indígena, y así dar inicio a una nueva descendencia que es mixta, ¿no? Que es del troyano con los itálicos. Y entonces, bueno, se entiende por qué Eneas, entonces Dios le permitió viajar al más allá, porque en este viaje al más allá, como todos ustedes recuerdan, porque es importante, además que por los motivos filosóficos que dijimos, de expresar su doctrina acerca de la inmortalidad, etcétera, etcétera, pero el motivo político directo, ¿no? Del viaje al más allá, ¿cuál es? ¿Por qué es importante este viaje de Eneas al más allá en la dinámica de la Eneida y su mensaje político? Claro, porque como él iba a fundar Roma, ahí en este viaje al más allá, tiene la ocasión de, ¿cuál es como la escena central hacia donde camina todo el libro sexto de la Eneida? Que tiene que ver con la fundación de Roma. Él se encuentra claro, con su padre, quien le presenta a sus futuros, claro, a sus descendientes, que todavía a las almas de sus descendientes, que evidentemente no han llegado a la tierra, ¿no? Que se van a encarnar en los siglos futuros. Claro, a partir de Silvio, el primero, hasta llegar a los contemporáneos de Virgilio, ¿no? Augusto y después, ¿recuerdan quién es el último personaje que aparece en esa reseña de personajes? No, hay uno más joven todavía. Está Augusto, pero bueno, Augusto obviamente tiene un rol importante ahí, pero el último personaje, que también muy significativo, fíjense en él cuando lo lean. Claro, es un sobrino de Augusto que murió muy joven, a los 20 años. Entonces aprovecha de hacer una especie como de canto fúnebre también por este joven que podía haber sido el sucesor de Augusto, ¿no? Pero murió a los 20 años. Hay una escena quizás la escena más bonita de todo el canto, todo el libro, una especie de funeral, ¿no? Porque él describe el futuro funeral, ¿no? En el cual evidentemente el propio Virgilio participó, todo el desfile a la orilla del Tíber, y la tristeza de los romanos, y de la familia real, etc. ¿Sí? Porque Eneas tiene que fundar Roma, bueno, y al mismo tiempo fundar evidentemente la dinastía de Julio César y Augusto, ¿no? Entonces el padre Anquises le muestra a Eneas, el padre Anquises que acababa de morir, va al más allá, y cuando Eneas viaja allá, él le muestra, es como una reseña, una especie de desfile militar, digamos. Pasa en reseña a todos los futuros romanos, casi todos obviamente son guerreros, ¿no? Pero también hay, digamos, evidentemente, cónsules, gobernantes, y claro, hasta llegar a la familia imperial de Augusto, terminando con este joven, el joven Marcelo. Marcelo se le llama. Una escena muy bonita que también Dante recordará en el Purgatorio. En el desfile del Purgatorio también citarán, casi traducirán literalmente los versos que Virgilio le había dedicado a Marcelo, porque evidentemente eran versos son versos que llaman la atención, que son bonitos. Bien, entonces se explica por qué a Eneas le fue concedido ese privilegio de viajar al más allá, ¿no? Después también Pablo viajó al más allá. Pablo, el apóstol Pablo. ¿Todos tienen claro quién es el apóstol Pablo? ¿O alguien no lo tiene claro? Porque si alguien no lo tiene claro, alguien más se lo podría explicar. ¿Todos lo tienen claro? No, Sofía no lo tiene. ¿Quién te lo explica?
Horacio. Como en 2 minutos. Claro, era un judío, perseguidor de los cristianos, ¿sí? Bueno, que vivió en la misma época, o sea, contemporáneo de la primera generación cristiana, digamos, contemporáneo del propio Cristo y digamos, de la primera generación cristiana, ¿no? Entonces, él es perseguidor de los cristianos, ¿sí? ¿Sí? Y una de sus viajes emprendió una acción, Mm. Damasco. de ahí son los cristianos, de él lo ayuda a sanar su ceguera y se convierte a Claro, se convierte y pasa a ser, no solo se convierte, claro, la historia es muy especial, porque él no solo se convierte, sino que pasa a ser, diríamos, el principal, digamos, el más activo digamos, de los apóstoles. De hecho, adquiere este nombre de apóstol a pesar de que él no es uno de los apóstoles original, él no es uno de los 12 apóstoles no originalmente elegidos por Jesús. Aún así es el único que recibe después el título de apóstol, ¿no? Y más aún, se le llama el apóstol por antonomasia. Cuando se dice el apóstol, la referencia es a Pablo, porque él es el que más, digamos, fue activo después en la difusión del mensaje, el que tiene más éxito en la difusión de este mensaje. Y por lo tanto, dice Dante, también se justifica que a él también Dios le permitió un viaje al más allá, ¿no? Que el propio Pablo relata, aquí pueden anotar la referencia porque yo creo que no sé si la da Crespo acá. No, dice donde se le llama paz de elección. Todo este relato que sintetizó Horacio se relata en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Esa referencia sí la da Crespo. En cambio, no da la referencia del viaje al más allá, que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. También anoten la referencia que digamos, mejor la anotan y después vamos a armar un archivo con todas estas referencias porque son un buen número y Crespo nos las da. En la segunda carta a los Corintios, Pablo hace una especie de autodefensa, porque él era un personaje muy conflictivo, o sea, muy criticado, ¿no? Criticado por los judíos conservadores, porque él, digamos, como apóstol que lleva el mensaje a los paganos, será el que más defenderá la tesis que los paganos que se convierten al cristianismo no necesitan obedecer toda la ley de Moisés, que era evidentemente una ley muy complicada, ¿no? Que los judíos respetaban, y los paganos entonces cuando se convertían decían, para nosotros que nos convertimos, claro, los apóstoles, que son todos ellos judíos, ellos respetan la ley de Moisés, pero nosotros que somos paganos tenemos que respetarla, y ahí se produjo un conflicto. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Y Pablo fue el que finalmente tuvo, en el fondo, o sea, lideró todo el partido de los que decían que no era necesario, por revelación propia también del propio Dios. O sea, él reivindica tener una revelación de eso, y entonces, pero muchos judíos conservadores entonces lo odian a muerte. Incluso lo quieren, organizaron varios atentados para eliminarlo físicamente. Eso relatan también los Hechos de los Apóstoles. Entonces Pablo tiene que continuamente defenderse. En la segunda carta a los Corintios hace toda una autodefensa, y dentro de sus títulos de mérito, en el fondo, para mostrar que él realmente es un personaje, una persona que Dios ha elegido, ¿no? Entre otros títulos también dice, hay alguien que yo conozco, lo dice en tercera persona, pero claramente se refiere a él mismo, ¿no? Hay alguien que yo conozco que viajó
hasta el tercer cielo, ¿no? O sea que él tuvo una visión especial del paraíso. Y entonces, bueno, entre otras cosas, muy interesante, todos estos capítulos de la segunda carta a los Corintios nos dan muchos detalles interesantes de Pablo. ¿No? Y aquí el punto es que viajó al cielo, entonces este viaje es posible, no es posible que Dante está diciendo, no estoy diciendo algo absurdo. Dios puede permitírselo por gracia especial a las almas que él considera dignas. Entonces es claro que Pablo era digno de ese viaje, pero claro, resulta que en cambio yo no soy ni Pablo ni Eneas, entonces no se entiende por qué yo debería ser digno de eso. Ahora podría llamarnos la atención que él como cristiano, no sé si les ha llamado la atención, él como cristiano está poniendo como en el mismo plano, ¿no?, el testimonio de Virgilio sobre Eneas y el testimonio del propio Pablo, que es un testimonio evidentemente para un cristiano que tiene un peso muy diferente, ¿no? San Pablo es ciudadano romano, sí, claro, pero eso por sí solo no bastaría justificar por qué el testimonio de Virgilio sobre Eneas, la figura de Eneas, no sabemos hasta qué punto él creía que fuera un hecho real la historia de Eneas, ¿no? Pero aún si fuera un hecho real, aún dejando de lado el problema que si es una leyenda, que si es un hecho real, aún si fuera real, Eneas no tendría por qué tener como el mismo peso, ¿no?, que tiene el apóstol Pablo para un cristiano, ¿no? Pero eso es interesante porque da la medida para entender qué peso tiene en el fondo Virgilio y qué peso tiene la tradición del Imperio Romano para Dante. No tiene una sacralidad, es sagrado, ¿no? El imperio, la institución del imperio que se funda con Julio César y Augusto, pero que se remonta a Eneas, es una función, como dice Virgilio, preparada por la providencia desde muchísimos siglos atrás. Entonces, es un plan de la providencia que Dante considera efectivamente tal, ¿no? O sea, el imperio como tal es algo previsto, ordenado por Dios, y la función del emperador es sagrada. Distinta, evidentemente, del vicario de Cristo en el sentido espiritual, el poder espiritual, pero en cuanto al poder temporal es igual de sagrada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y por eso Roma, ¿no?, tiene que ver con ambos estos poderes, ¿no? Roma, como punto de referencia, es central porque es la sede de ambos poderes, es la sede del emperador y al mismo tiempo la sede del papa, que eso lo condensa aquí en el verso 27. Fíjense que en un solo verso habla di sua vittoria e del papale manto, o sea, la victoria de Eneas y del futuro imperio, y al mismo tiempo del manto papal. O sea que en Roma se concentra tanto la sede del imperio, no, como la sede del vicario del Papa, el vicario de Cristo en el ámbito espiritual. Y aquí lo dice explícitamente, ¿no? Fu del alma Roma y de su imperio, elegido como padre en el cielo empíreo. O sea, él da crédito total, ¿no?, al hecho de que, tal como se dice en la Eneida, es el sumo dios, Júpiter en la Eneida, pero él lo identifica sin ningún problema con el sumo dios, digamos, el sumo dios quien en el cielo empíreo ha decretado, ¿no?, el futuro imperio de Roma. La misma Roma que fue establecida como lugar santo donde está sentado, donde es la sede del sucesor del mayor Pedro, o sea, del primer Pedro del apóstol Pedro. Bien, entonces bueno, yo temo que este viaje de mi parte sea loco, donde loco tiene todo un peso también. Esta palabra folle en el texto italiano sí puede traducirse con loco, pero en la palabra folle está incluido un sentido como ético, alguien que hace una locura en el sentido también algo éticamente desordenado.
una locura en el sentido total, ¿no? O sea, hace algo indebido, no solo un poco loco, así un poco extraño, sino que algo que sale digamos, de las reglas y por lo tanto es insensato, diríamos. Bien, ¿qué le contesta entonces Virgilio? Sì ho ben la tua parola intesa, rispose del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema ciò che tu ti solve, dirotti per chi io venni e quel che io intesi, nel primo punto che di te mi dovve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò, beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir, soave e piana, con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana. L'amico mio, e non dell'avventura, nella diserta piaggia è impedito, sì nel cammin che volta è per paura. E temo che non sia già sì smarrito, ch'io mi sia tardi al soccorso levata, per chi ho di lui nel cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata, e con ciò ch'ammestieri al suo campare, l'aiuta, sì chi ne sia consolata. I son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. Tacette allora e poi comincia io. O donna di virtù, sola per cui l'umana spezie cede ogni contento di quel ciel che a minor ricerchi sui. Tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse m'è tardi. Più non te vuò caprirmi il tuo talento, ma dimmi la cagione che non ti guardi dello scender quaggiuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saper cotanto addentro, dirotti brevemente, mi rispose, per chi non temo di venir qua entro. Temer si dee di sole quelle cose ch'hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Io son fatta da Dio, sua mercè, tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale. Donna e gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento v'io ti mando, sì che duro giudicio lassù frange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: ora ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dov'era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, uscì per te della volgare schiera? Non odi tu la pietà del suo pianto? Non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha vanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lor danno, com'io dopo cotai parole fatte. Venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei udito l'hanno. Oscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto. E venni a te così come ella volse, dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque, che è?
Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel core allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che tai 3 donne benedette, curan di te nella corte del cielo, e il mio parlar tanto ben ti promette. Esta es toda la larga respuesta de Virgilio, que la leí toda entera porque es un único discurso, ¿no? Aunque incluye otros discursos. O sea, otro discurso que es el discurso de Beatriz, ¿no? Él le relata todo el discurso que le ha hecho a él Beatriz. Entonces se descubre que no es una idea de Virgilio, no estaba ahí por casualidad, ¿no? Sino que lo ha mandado Beatriz. El tiempo es muy poco, así que no sé si quizás mejor no leemos ahora en español y lo resumimos solamente y después lo releen con calma en español. Voy a resumir lo que ha ocurrido, ¿no? Dante le dice que entonces no se siente digno, Virgilio le dice que entonces su alma parece que está afectada por la cobardía, ¿no? O sea, como que en el fondo él está buscando una excusa porque está asustado y entonces es cobarde y no quiere partir por este viaje un poquito fuera de lo común, ¿no? Entonces Virgilio debe explicarle por qué él está ahí, ¿no? Y está ahí porque lo vino a visitar nada menos que Beatriz, ¿no? Él estaba entre los que están suspendidos, después se explicará eso con mucho más amplitud después en los cantos siguientes, está en el llamado limbo, donde están las almas de los que han muerto sin bautismo. Por eso dice suspendido, porque no está ni en el cielo, ni tampoco en el infierno, es como un lugar, digamos, neutral. Y hasta allá bajó entonces Beatriz, que evidentemente tiene aquí esta función de venir a salvar, no es una función salvadora, es la mujer que él ha amado en la vida, que ha sido su amor platónico, ¿no? Y ahora desde el cielo se preocupa por él como una especie de ángel de la guarda, y a través del amor, que inicialmente era un amor humano, pero que ahora se ha espiritualizado, por este amor que lo atrae, ¿no? Ella viene entonces a rescatarlo, y de acuerdo a también todo un plan incluso anterior a ella, porque o sea, no sé si se fijaron que ella no es tampoco la que toma la iniciativa, menciona otras mujeres antes, ¿se fijaron? Menciona en el verso en el verso 100, donna e gentil, hay una mujer gentil en el cielo que llora, ¿no? de este impedimento. Bueno, esta mujer gentil no se menciona, tiene que ser tan conocida que no es necesario mencionarla. ¿Quién es? Claro, es la Virgen María, gentil, claro, donde gentil tiene todo el significado que tiene en la época, ¿no? Gentil es sinónimo de noble, ¿no? Entonces noble en el sentido más elevado es la Virgen María, entonces la propia Virgen que se ha adelantado, ¿no? Y probablemente también tiene esta figura alegórica como de la acción de Dios preveniente, que los teólogos escolásticos llaman todavía en realidad, como la gracia preveniente, que previene, aún antes que el hombre decida no cambiar de plan o cambiar de voluntad, la gracia lo invita a eso, es preveniente, ¿no? Y ella a su vez llama a otra mujer. ¿A quién llama? A Santa Lucía, también una mujer muy conocida, digamos, en la tradición cristiana. Lucía es una mártir que fue ejecutada en la antigüedad romana, durante la persecución de Diocleciano, que nosotros mencionamos, a comienzos del siglo IV. Y bueno, por su nombre, Lucía, también se presta perfectamente para ser figura de lo que la teología llama la gracia iluminante. Entonces, es toda una sucesión de figuras alegóricas, ¿no? Son mujeres reales todas, ¿no? Pero todas a su vez son figuras alegóricas. Es la gracia iluminante. Y santa patrona también de la vista, porque a Lucía le sacaron los ojos.
según la tradición sobre su martirio. Entonces ella también es patrona de las enfermedades de la vista, y Dante la invocó, efectivamente le rezó cuando se enfermó de los ojos, por demasiado estudio, por estudiar demasiado a Virgilio, etc. Probablemente con poca luz. Y entonces le rezó a Santa Lucía y se sanó de esta enfermedad, por lo cual él también quedó, efectivamente, digamos, es una verdad biográfica, quedó devoto de Santa Lucía. Entonces ahora también ella viene a rescatarlo. ¿Sí? Ah, quedan 5 minutos, claro, aquí no alcanzamos a terminar. Y ya después ustedes tienen clase, va a quedar un poquito entonces. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, Raquel, ¿quién es Raquel? ¿Alguien sabe? La antigua Raquel, ¿no? Es una mujer antigua, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Quién es Raquel en el Antiguo Testamento? ¿No lo dice Crespo? Crespo es muy parco de referencias bíblicas. Ah, no, lo dice. Raquel, esposa de Jacob. Claro, Jacob es uno de los antiguos patriarcas de Israel, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Ella es la esposa del tercero de Jacob, y tiene también la importante función alegórica, que es, esto sí lo dice Crespo, ¿no? Que es símbolo de la vida contemplativa. La vida contemplativa. Después Dante desarrollará bastante este tema al final del Purgatorio. Jacob tuvo 2 esposas, Lía y Raquel, y ambas tienen características distintas. Estas 2 mujeres se prestan, una para ser símbolo de la vida activa, Lía, y la otra símbolo de la vida contemplativa. Raquel es bella, pero estéril. ¿No? Lía es un poco más fea, pero fecunda. Eso simboliza como la actividad, la producción, la vida activa, ¿no? Bien, dejémoslo aquí porque ustedes tienen clase, pero quédense 30 segundos que les voy a dar los controles.